verdad es que el Señor les ama mucho. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. El tema es liberando tus generaciones. Liberando tus generaciones. Y me lo cambiaron cuando le dimos. Pero vamos a tratar un punto muy importante que habla sobre la inmoralidad sexual. ¿Sí? Está tremendo esto, pero vamos a tener que hacerlo porque eso es lo que hay de declararlo, pues, anunciarlo, predicarlo, porque es importante. Vamos a tomar la base bíblica ahí, por favor, en el capítulo 32 del libro del Éxodo. 32. Éxodo 32. Sí, Éxodo capítulo 32, en el verso 6. Sí, si alguien quiere participar, tiene que ser aquí pegado, ¿sí? Para que se grabe bien. 32. 32, verso 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo apartó. 6. Y dijo, no, al día siguiente, es un poquito antes. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se levantó a regocijarse, muy bien. Estamos leyendo, hermano, viendo en esa porción bíblica al pueblo de Dios habiendo salido de Egipto, ¿sí? Entonces Dios mandó llamar a Moisés. Lo llamó aparte para hablar con él, pero se tardó. ¿Cuánto se tardó? 40 días, 40 noches. Sí, estaba en un discipulado tremendo ahí Moisés con el Señor. Pero ¿qué pasó con el pueblo que dejó acá abajo? Que en la llanura, porque él subió al monte. Dejó un pueblo que, si bien había estado esclavo en Egipto, pero ahora tenía, no la disculpa, sino la oportunidad de desenfrenarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando a la gente se le da un poco, o se da a él un rato o un tiempo no concedido por Dios de hacer lo que quiera, viene en un desastre terrible, en un desastre espiritual y mortal también. Vemos cómo es que dice ahí que ellos se les hizo que estaba haciéndose tarde el regreso de Moisés, ¿sí? Entonces ellos estaban acostumbrados, se contagiaron con la idolatría de Egipto y le dijeron a Moisés que ellos querían, a Aarón, bueno, a Moisés, que querían un Dios, porque se acostumbraron a la idolatría de Egipto. Los egipcios tenían dioses que veían con sus ojos, y el Dios que les predicaba Moisés es un Dios invisible. Y ellos querían, ya estaban contaminados con la idolatría, porque muchos nacieron así. Toda la generación se formó ahí en Egipto. Llegaron como 70 y después fueron como la multitud, una multitud como las estrellas. Fue tan grande el pueblo que tuvieron que sacarlo de ahí. Pero antes de eso querían matar a todos los hebreos, a todos los que nacieran varones. Y les decían a las parteras que mataran a los niños que nacieran ahí, hombres, que dejaran vivir a las niñas. Pero las hebreas eran mujeres temerosas de Dios, y cada que
cuando les pidieron cuentas de que no estaban haciendo lo que se les había dicho, dijo, es que las mujeres hebreas son fuertes, y cuando vamos a atenderlas, pues ya el niño nació, ¿sí? De esa manera hacían, ¿ya? Entonces tuvieron que salir, pero ¿qué pasa? Le dijeron a Aarón que ellos querían un Dios, para verlo, para adorarlo. No ha cambiado mucho la generación de ese tiempo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que lo sacaron y le dijeron, mira, este es tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un animal incorruptible, por la figura, ¿no? Qué tremendo. Y le dijeron, este es tu Dios que te sacaron de Egipto, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y hicieron un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón, mañana será fiesta para Dios. No era para Dios, o sea, no es para el Dios de los ejércitos, no es para Jehová, porque dijo una fiesta para Jehová. Ahí está mintiendo él. Mañana será fiesta para Jehová. No era para Jehová, era para el ídolo. ¿Cuánta gente hacen cosas que piensan que van a agradar a Dios? Pero qué tan equivocados están, hermano. Pablo creía que le estaba haciendo un favor a Dios persiguiendo a sus hijos. Hasta que lo detuvo el Señor Jesús. Lo detuvo en seco en camino a Damasco. Dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué significa eso? Empezaron a hacer orgías, hermano. Empezaron a hacer cosas terribles delante de Dios. El pueblo comenzó a entregarse al baile sensual y a la inmoralidad sexual. Estaba desenfrenado, literalmente. Se indisciplinaron y se desnudaron, porque el pecado de los israelitas incluyó el dejar al descubierto la desnudez de otros para el juego y el placer sexuales, algo estrictamente prohibido en la ley de Dios. Vamos a ver esto más tremendo más adelante. Ellos empezaron a hacer una fiesta y como estaban reprimidos de cierta manera por el camino al desierto, se desbocaron, se desenfrenaron. ¿Ve usted desenfreno en este tiempo? Sí. Mucho desenfreno en la humanidad. Mucho desenfreno. Tan ávidos de hacer cosas malas. Veamos ahí en Levítico capítulo 18, 6, hablando sobre la desnudez, porque está prohibida de parte de Dios. Levítico capítulo 18, verso 10, no, verso 6, perdón. Sí, está bien, sí. Yo estaba viendo otro acá abajo, sí. Capítulo 18, verso 6, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Muy bien. Sigue más adelante, hablan sobre a todos los versos adelante hablan sobre eso, sobre la desnudez, es lo que hicieron los israelitas. ¿Sí? Se desnudaron, hicieron orgías ahí tremendas, vino, bailes sensuales. Sí, lo que tú ves en muchos lados aquí, en las diferentes plataformas de comunicación. Sí. Esta frase de la desnudez tiene connotaciones sexuales generales, pero no significa necesariamente actos sexuales consumados. Cualquier clase de actividad sexual que implique el poner al descubierto o mirar la desnudez de una persona que no sea el cónyuge legítimo excede los límites de la pureza y es un grave pecado delante de Dios. Y es un grave pecado delante de Dios. Veamos ahí, ahora sí, en Jueces capítulo 10, verso 6. Jueces 10, 6, ¿verdad? Jueces 10, 6. Amén. Adelante, ¿no? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón
y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Volvieron a hacer lo malo y sirvieron a esa serie de ídolos, a Baal y a Astarot, ¿sí? A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón. Cada pueblo tenía sus dioses, a los dioses de Moab, a los dioses de hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, ¿sí? Una vez más, los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a otros dioses. Cuando una persona se aparta del camino de Dios, sigue a otros dioses. La idolatría, el amor a sí mismo, la insujeción, hay tantos ídolos que la gente se llena, porque también las personas pueden ser ídolos. Y se idolatra a una persona, y lo que diga esa persona se hace. En la religión tradicional así es. Hay idolatría hacia los hombres. En la religión cananea, una persona podía dedicarse a la religión y al mismo tiempo entregarse a la prostitución ritual. Al buscar la fertilidad de los dioses, los seguidores de aquellas religiones consideraban compatibles la religión y los placeres sexuales pecaminosos. De la misma manera, algunos que dicen ser creyentes en Cristo enseñan que la salvación es compatible con el libertinaje sexual. Afirman que, como la salvación es por gracia, la gracia borra automáticamente cualquier pecado. Así que no es necesario abandonar la inmoralidad sexual. Eso es algo terrible. Es erróneo, es una falsa doctrina. La embriaguez, el robo, la homosexualidad, la crueldad y cosas por el estilo para tener salvación en Cristo, que pueden hacerlo. Tal doctrina es una perversión de la redención de Dios para su pueblo, y deben rechazarla todos los que son fieles a Dios y a su palabra. Tenemos que rechazarla. Publicar, es mentira lo que está diciendo, que puede hacer lo que quiera y tener la salvación y tener el favor de Dios. No tiene el favor de Dios, para nada. Se está engañando y está engañando a otros, o lo engañaron a él, sigue engañado. Terrible. Proverbios capítulo 5, 3. Proverbios capítulo 5. 5:3, ¿qué dice el 3? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Más su fin, el 4 también, perdón. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Cuál es la mujer extraña? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La mujer ajena destila miel. Y así como las moscas caen a la miel, así caen los hombres con las mieles de la mujer extraña. Y luego el hombre ve más dulce estar con la mujer ajena que con la propia. ¿Sí? Y a ella le da todo lo que le debería de dar a la esposa. Cría hijos que no son de él. Y otro, si sigue así el asunto, otro cría a los hijos de él. Es algo terrible, tremendo. Pero esa miel le agrada al hombre. Hablando pues del hombre que busca en la mujer extraña, hablando de la inmoralidad sexual. Destila miel y su paladar es más blando que el aceite. Aleluya. Qué terrible es esto. Pero dice el verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Alguien ha probado el ajenjo? ¿Qué es eso? Sí, es amargo. Sí. Agudo como espada de dos filos. Repetidas veces este libro de Proverbios advierte en cuanto a lo destructivo de la inmoralidad sexual.
Salomón recalca que aunque los engañosos placeres de la inmoralidad son atrayentes, entregarse a ellos conducirá a la ruina. En este estudio y en otros vamos a ver esto, que se mencionan violaciones de las normas divinas de la pureza sexual y la castidad. La alternativa a la inmoralidad sexual es la consagración a Dios. La disciplinada abstención antes del matrimonio y la satisfacción del natural deseo sexual mediante una vida de santo amor en el matrimonio. El sexo en el matrimonio es legítimo y lo dio Dios para los hijos de su pueblo. Sí, pero dentro de los límites establecidos por la ley divina de nuestro Padre Celestial. Veamos el otro verso ahí mismo en ese capítulo, en el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? En el 5:14. 5:14, exactamente. Sí, en ese mismo capítulo, en el verso 14. ¿Qué dice? Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. En todo mal he estado. ¿Por qué significa en todo mal he estado? Dios ha ordenado, fíjense bien, en todo mal he estado, nomás digan qué dice, en todo mal he estado. Dios ha ordenado que quienes se entreguen a la inmoralidad sexual experimenten pesar y remordimiento, tanto en el colapso de la vida familiar como en el sufrimiento personal. La relación sexual premarital y la infidelidad conyugal tienen consecuencias devastadoras. Lo que pudiera comenzar con sabor a miel terminará con el sabor de la amargura. Dios no será burlado. Se cosechará lo que se siembre. Y de acuerdo al tema, hermano, vamos a ver esto, que trae muchas implicaciones. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? Liberando tus generaciones. De eso vamos a ver enseguida. Bien. Vamos a ver ahí, en el otro texto, ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 21. Y estamos resumiendo en partes para poder avanzar. Pero todo este texto está tremendo. Todo este capítulo, pues. 21, ¿qué dice? Amén. Adelante. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus verdades. Y él considera todas sus veredas. Veredas, muy bien. Una razón que da Proverbios para resistir a la inmoralidad sexual es que Dios ve y conoce las costumbres impías de los seres humanos y los juzgará como corresponde. Él será pronto testigo contra los adúlteros. Como las actividades de los seres humanos están ante los ojos de Jehová, ningún culpable de adulterio escapará de sus terribles consecuencias. Hay consecuencias para todo lo que se hace, hermano. Hablando pues del adulterio. Pero una persona que hace un mal, sea cual sea, por pequeño o grande que sea, va a tener sus terribles consecuencias, ¿sí? Y va a cosechar lo que anteriormente sembró. Esto es innegable, esto es algo que nadie se escapa de las consecuencias de haber sembrado mal. ¿Sí? Aleluya. Veamos cómo David fue uno de ellos. ¿Sí? Hicimos tiempo pasado que David arruinó la casa de Urías Eteo. Dios arruinó la casa de David. Aleluya, por hacer eso que no debe ser. Vamos a ver en Oseas, capítulo 1, verso 2. Amén. Adelante, hermano. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Aleluya. Cuando una persona se aparta de Jehová, está fornicando, una fornicación espiritual. A menudo se compara la relación de Dios con Israel con un convenio matrimonial. Dios considera la acción de Israel de apartarse de Jehová a fin de adorar ídolos como infidelidad o prostitución espiritual. El matrimonio de Oseas debía ser una lección objetiva para el infiel reino del norte. Es probable que Gomer no fuera una prostituta en el momento de su matrimonio, pero más tarde ella se volvería hacia el adulterio físico y la inmoralidad. Tal vez como una prostituta del tiempo de Baal, su abandono del Señor no solo llevaba a la falsa adoración, sino también a rebajar las normas morales. Hoy se puede ver la misma pauta de vida inmoral donde quiera que el pueblo de Dios se aparte de la genuina consagración a Él. Si tú te apartas de Dios,
se considera como una fornicación espiritual, ¿sí? Y es algo desastroso dejar a Dios. Dice, en una parte dijo, me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han hecho para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí mismo dice, ve cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Es algo amargo, hermano, dejar a Dios. Por eso tenemos que estar firmes en nuestra fe hacia el Señor Todopoderoso y nunca apartarnos con la ayuda de Él, nunca apartarnos de los santos caminos y del santo mandamiento que nos fue dado. Amén. Amén. Nahum capítulo 3, verso 1 al 4. Nahum. Uno, tres. Capítulo 3, verso 1 al 4. 3, 1 al 4. Aleluya. Amén. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Eso estaba haciendo Nínive. ¿Se acuerdan que Dios mandó a Jonás a Nínive para que era una ciudad terrible, pero Dios le concedió a un profeta para que fuera y le avisara del terrible castigo que le vendría? Como ustedes conocen la historia, Dios tuvo misericordia porque eran más de 120,000 almas que se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y cuántas predicaciones puede dar un predicador y la gente no se arrepiente? O parece que se arrepiente, pero no sinceramente como Dios quiere. ¿Qué pasa después? Después de 100 años, al cabo de 100 años, volvió, se acabó esa generación y entonces Dios derramó el castigo sobre Nínive. En el año 633 antes de Cristo. Y a los 733 le llegó el castigo. 100 años pasaron eso. Y siguieron. El pecado nunca existe de manera aislada. Y le dicen ahí que es una ciudad sanguinaria. El verso 1. A Nínive se le llama sanguinaria porque había asesinado con crueldad a los enemigos conquistados. El pecado nunca existe de manera aislada. Los asirios no solo eran brutalmente crueles, sino que también eran inmorales en extremo. Externamente Nínive parecía atractiva, pero internamente estaba llena de prostitución, ritual, inmoralidad degradante y actividad sensual. También se entregó la ciudad a la hechicería, a la magia negra y al espiritismo. Los demonios y los espíritus malignos dominaban la vida del pueblo. Es evidente la relación entre esos dos elementos. Los que se entregan al pecado y a la inmoralidad ponen su vida en el peligro de ser dominados por espíritus demoníacos. Quien se entrega a esos pecados de inmoralidad y de hechicería ponen en peligro a ser dominados por espíritus demoníacos, ¿verdad? Sí. Tremendo. Vamos a ver ahí, hermano, en 1 Corintios capítulo 5, un texto muy conocido. 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Amén. Adelante. De cierto se oye, ¿sí? Sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Okay. No está claro el pecado exacto. Es probable que la alusión de Pablo a la mujer de su padre quiere decir que el transgresor tenía relaciones sexuales con su madrastra.
Pablo estaba consternado y asombrado de que la iglesia tolerara semejante inmoralidad en su medio. Él considera eso como algo mucho más que serio, mucho más serio que la transgresión misma de la persona. La tolerancia de los corintios se asemeja a la de muchas iglesias en la actualidad que no denuncian la inmoralidad de alguno de sus miembros, como por ejemplo el adulterio y toda clase de inmoralidad sexual. La intimidad sexual fuera del matrimonio, sobre todo entre los jóvenes de la iglesia, no solo se tolera, sino que a veces se justifica como si fuera amor y compromiso. Hay demasiados dirigentes de la iglesia que dejan de impugnar en el nombre de Cristo los hábitos inmorales de la juventud de hoy. Al igual que los dirigentes de Corinto, se niegan a lamentarse por la contaminación del pueblo de Dios a medida que se asemejan más y más a la sociedad en que viven, satisfechos de sí mismos. Esos dirigentes admiten el pecado debido a que vivimos en tiempos modernos y no debemos criticar a nadie, según afirman. Si no se pone una medida eclesial, una disciplina eclesial, la iglesia se verá afectada sobremanera y contaminada, pues, por ese pecado que no se corrige, hermano. Amén. Vamos a ver más adelante, algo rápido, según de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Primera, capítulo 4, versos 3 al 8, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que al que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. Dice bien. Los que son casados tienen que tener tienen que vivir con su esposa, ¿verdad?, en santidad y honor, en honor. Y honor, pues, no en pasión de concupiscencia, como los demás que no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces es una orden de parte de Dios. ¿Sí? Es una vida que le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo eso. Porque eso se le llama inmundicia. Entonces tenemos que hacer lo correcto, ¿sí?, para estar santificándonos cada día más. ¿Sí? Y no debemos desechar eso. Dice hermano. Los que rechazan ninguno agravie ni engañe a su hermano. La fornicación perjudica a otra persona, que sea creyente o no. Ir más allá de lo correcto, transgredir, excederse, todo tipo de insinuación sexual fuera del matrimonio es un acto terrible de injusticia contra otra persona. El adulterio viola los derechos de otra persona casada. El relajamiento sexual antes del matrimonio le quita a otra persona la santidad y la castidad que Dios desea para ella. Destruye la pureza y la virginidad con que se debe llegar al matrimonio. Los que rechazan las instrucciones del apóstol sobre la santificación y la pureza rechazan a Dios. Hacer caso omiso de la advertencia de Pablo es oponerse directamente al Espíritu Santo y a la pureza que el Espíritu desea. Dios juzgará y castigará a los miembros de la iglesia que descuidan la pureza moral con el fin de satisfacer sus propios deseos. A todos los que están en el mundo y dentro de la iglesia visible que rechazan la verdad y se complacen en la injusticia, los abandonará Cristo cuando los creyentes fieles sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Sufrirán destrucción, castigo, condenación, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego y castigue a todos los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren, los términos bíblicos para describir la inmoralidad sexual en toda su maldad son 4. Son fornicación, lascivia, engaño y lujuria. ¿Sí? Vamos a ver eso. Está ahí en
Levítico capítulo 18. Creo, me parece. Vamos a rezar para acá. Levítico 18. Él no tiene por ahí. Tiene que venir para acá, ¿verdad? Tiene que venirse hacia acá. ¿Ya lo tienes, Juan? 18:1. Sí. Amén. ¿Qué dice? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mas ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. No descubras tu madre, no descubrirás tu desnudez. Su desnudez. Su Hasta ahí, desnudez. hasta ahí, sí. Veamos, hermano. Estos son los términos bíblicos empleados para describir la inmoralidad sexual en toda su maldad. Y la primera es fornicación. Es una amplia variedad de actividades sexuales antes o fuera del matrimonio. No se limita a los actos sexuales consumados, sino que comprende cualquier actividad o estímulo sexual íntimo fuera de la relación matrimonial, incluso el acariciar las partes íntimas del cuerpo o el ver la desnudez de otra persona, lo cual es una transgresión de las normas de moralidad de Dios para su pueblo, lo dice ahí en Levítico 18. Lo otro es la lascivia. Denota la ausencia de claros principios de moralidad, sobre todo el dominio propio en lo sexual. Para mantener la conducta pura, abarca la inclinación a la complacencia en las pasiones pecaminosas o a su estímulo, y por eso es una participación en una conducta que no tiene justificación bíblica. Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Muy bien. Las mujeres se atavían, ¿verdad? Con pudor, con ropa decorosa, con pudor y modestia. Es la voluntad de Dios que las mujeres cristianas se vistan con modestia y discreción. Discreción, la palabra modestia implica que se sentiría vergüenza si se expusiera el cuerpo. Incluye no vestirse de manera que llame la atención al cuerpo y sobrepase los límites del pudor. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa de una pureza interna. Vestirse sin modestia, lo cual puede estimular deseos impuros en otros, es tan malo como los deseos inmorales que provoca. Ninguna actividad o condición justifica el uso de vestuario inmodesto, que podría exponer el cuerpo de manera que estimule malos deseos en alguien. Es muy triste cuando se comenta de alguna iglesia que hace caso omiso de las normas bíblicas de modestia en el vestido y adopta las costumbres mundanas. En esta época de tolerancia sexual, la Iglesia de Cristo debe actuar y vestirse de manera diferente a la sociedad perversa que echa a un lado y ridiculiza el deseo del Espíritu de que haya modestia, pureza y moderación piadosa. Aleluya. Sigamos adelante, hermano. La otra que es la de el engaño. La última es la lujuria. ¿Qué es el engaño? En Efesios capítulo 4, 17 al 19.
Efesios 4, 17 al 19. Digo pues, Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ajá, es el engaño. Esto es aprovecharse de una persona o exponerla, explotarla. Significa privarla de la pureza moral que Dios desea para ella, con el propósito de satisfacer deseos egoístas, estimular en otra persona deseos sexuales que no pueden satisfacerse correctamente. Es explotarla o aprovecharse de ella. ¿Sí? Por eso dice, perdieron, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Me llama la atención con avidez. Es como un desenfreno, es como alguien que tiene hambre y está comiendo con avidez porque tiene hambre. En este caso es del pecado. Y la gente corre a hartarse del pecado, de los placeres de la carne. Y eso es muerte. Eso es terrible, hermano. ¿Sí? La última que estamos viendo aquí es la lujuria. Es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Verso 3. Sí, 4:3. 4, 3. Okay. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Aleluya. Si en el tiempo pasado tú estuviste en este asunto, ya que se quede en el pasado, que ya sea basta, que ya está ahí. ¿Sí? Si incursionamos en esos asuntos terribles de la idolatría, de la lascivia, de la concupiscencia, de las borracheras, de las orgías, de la disipación y de muchas abominables cosas, que idolatrías, ya basta el tiempo, ya hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más, ya basta el tiempo pasado, ¿sí? Aleluya. Veamos ahí, hermano, Mateo 5, 28. Mateo 5, 28. ¿Qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien. Dice, si tu ojo... 28, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es verla y es pecado delante de Dios. Dice bien, lo que Cristo condena no es el repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona o un deseo propio que se origina de un momento a otro. Más bien es un mal pensamiento o deseo acompañado de la aprobación de la voluntad humana. Es el tener un deseo inmoral que procuraría satisfacción si se presentara la oportunidad. El deseo interior por el placer sexual ilícito, si se contempla y no se resiste, es pecado. El creyente debe tener mucho cuidado de abstenerse de contemplar con agrado escenas de inmoralidad, tales como las que se muestran en las películas o en la literatura pornográfica.
En la esfera de la conservación de la pureza sexual, tanto la mujer como el hombre tienen su responsabilidad. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la tentación en los hombres y estimulando la lujuria. Eso es. Ahora, concluyendo y resumiendo, hermano. Liberando tus generaciones. Quiero que lo que hemos estado enseñando, que las generaciones tuyas estuvieron plagados de muchas de esas cosas que hemos predicado ahorita. Pero eso viene de tus antepasados, de la genética, ¿sí? O sea, son generaciones que incurrieron en esos pecados y repercutieron en ti, ¿sí? Échale un vistazo a tu árbol genealógico y la conducta de lo que pasaron tus antepasados. O sea, es romper, y tienes que romper con las maldiciones generacionales y las maldiciones genéticas, ¿sí? Unas y otras. Entonces, porque las estás cortando, y cuando las cortas tú, no solamente estás cortando las de tu vida, sino que delante de ti están tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Estarás cortándole no solamente la de tu vida, sino la de tu generación. Y tienes el poder ahora, en el nombre de Jesucristo, que todo eso que se ha levantado en tu vida, y has pasado y has caminado en esos pecados, idolatría, fornicación, adulterio, y un montón de cosas, puedes cancelar todo eso, derribar todas esas maldiciones, para que ya no repercuta en tu generación, ¿sí? Entonces, liberar tus generaciones. Todas esas maldiciones cayeron sobre ti, las que la gente te maldijo, la que involuntariamente la mamá y el papá maldijeron al bebé, al niño, o tú cuando estabas en el vientre de tu mamá. Quizás tu mamá dijo, ¿cómo es que me fui a embarazar? No era el momento de embarazarme. Ya ese niño ya viene maldecido, ya viene con un estigma, ya viene con una maldición, ya viene con una acta en su contra, ¿sí? El diablo dice, niño rechazado, viene un niño rechazado, viene una niña rechazada. Entonces son actas que el diablo las usa en su contra en toda su vida. Pero tan fácil es cortar con esas maldiciones, ¿sí? Es cortar con esas maldiciones, ¿sí? Porque Colosenses 2:14 dice que las actas que nos eran contrarias, los decretos, fueron clavadas en la cruz. Jesús lo hizo. Entonces podemos liberar a nuestras generaciones de esa manera. Liberémonos a nosotros y vamos a liberar también a nuestras generaciones que salieron de nosotros, ¿sí? Hijos, nietos y bisnietos. Libera tus generaciones, hermano. Libérate tú mismo. Ya les hemos enseñado cómo se deben de liberar, cómo deben de quebrantar maldiciones, cómo deben de secar esas maldiciones que han llegado a su vida. Nota tu actitud y nota la actitud de tus padres, de tus abuelos. ¿Cómo eran? Porque la Escritura dice, tal la madre, tal la hija. Y lo que decimos aquí, de tal palo, tal astilla. Es eso. Es algo que nadie se puede escapar y es algo que está marcado en la Biblia y es algo que estamos viendo hoy en día todos, ¿sí? Como fue el padre, fue el hijo, y como fue el hijo, fue el nieto, y como fue el nieto, fue el bisnieto. Aleluya. Gloria a Dios. Libérate, hermano. Busca liberarte. Investiga. Ya te vamos a decir cómo te puedes liberar. Estamos enseñando cómo se puede liberar. Dios les bendiga.